Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad con la unidad nacional, queremos saludar a nuestra primera invitada, la periodista investigadora de Plan B, Susana Morán, para conocer cómo ve los avances en un proceso lento de la justicia ecuatoriana para descubrir autores, cómplices y encubridores, aun cuando los autores materiales, autores mediatos, como ya ha formulado este martes, la Fiscalía están allí. ¿Cómo ve dentro de la investigación Susana Morán? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar en estos micrófonos y gracias por la invitación. Pues yo creo que primero hay que resaltar dos hechos. El primero es que después de un poco más de 6 meses, la Fiscalía finalmente ha pedido llamar a juicio a 6 involucrados en el crimen de Fernando Villavicencio que ocurrió el pasado 9 de agosto. Hay que recordar que esta audiencia, esta diligencia, se dilató en al menos 3 ocasiones por cuestiones de la defensa de los procesados. Y finalmente ayer la Fiscalía pudo avanzar, digamos, en este proceso a la siguiente etapa, que es el llamamiento del juicio. No, aún esta diligencia no termina. El día de ayer fue una jornada muy larga que empezó alrededor de las 10 de la mañana y terminó cerca de las 7 de la noche. La fiscal del caso se tomó alrededor de 5 horas en presentar los elementos que había reunido durante este tiempo la Fiscalía para llamar justamente a juicio a estas 6 personas. Siendo las primeras horas de la diligencia, pues el momento para la defensa de los procesados tuvieron el momento de cuestionar la legalidad de lo actuado durante este proceso, pero finalmente la jueza de la causa dijo que todo había sido realizado bajo norma, que no encontraba violaciones al debido proceso y dio paso a que continúe la diligencia con la intervención de la Fiscalía. Entonces, ese es un primer hecho. Y un segundo hecho es que durante el dictamen acusatorio que presentó la fiscal del caso, pues ya pudo presentar o informar cuáles son los roles de cada una de estas 6 personas, ¿no? Entonces se identificó claramente a Carles Edwin A., a quien se lo conoce como alias el Invisible, como el autor mediato del crimen, y a Laura Dayanara C. como coautora del mismo, ¿no? Y ellos entre los principales personas que actuaron en el asesinato de Fernando, y después también ha señalado a 4 personas más como cómplices de este hecho. Susana, dentro de esta investigación, como se suele decir en el proceso de investigación preprocesal y procesal penal, ¿cuál es la teoría del caso en este asesinato y los elementos de convicción que lleven a formular esta acusación contra los autores mediatos? Bueno, la Fiscalía tiene en sus manos algunos elementos, entre ellos, pues, varios dispositivos móviles, más de una veintena de dispositivos móviles que se hallaron en los allanamientos que se hicieron a pocas horas de este hecho, de este crimen. Y se entiende, y uno de esos teléfonos, pues, ha sido clave como para vincular a la persona que ahora está siendo señalada como autor mediato, quien en el momento, en el día de los hechos, estaba recluido en la cárcel de La Tacunga. Entonces, parte de los elementos que tiene la Fiscalía son los chats encontrados en el celular que la Fiscalía asegura perteneció a Johan David Castillo López, que la audiencia recordará, este fue
uno de los sicarios que cayó y que fue herido en el mismo día de los hechos, cuando pues hubo intercambios y disparos con la seguridad de Fernando. Entonces esta persona quedó herida y luego recordemos que fue trasladada a la unidad de Fragancia y allí falleció. El teléfono que se lo... el teléfono que pertenecía a esta persona, según Fiscalía, pues ha sido uno de los elementos claves para poder relacionar con con el procesado actual, quien es Carlos A., que está en la cárcel de La Tacunga. Y ahí se encontraron chats entre ambos, ¿sí? Entre dos contactos. Ayer la Fiscalía explicó que la persona que estaba en la cárcel de La Tacunga se comunicó con Johan David Castillo a través de un contacto. Ella mencionaba INB1, y este contacto pues tenía como un número extranjero, que era lo que ya se venía conociendo dentro del proceso. Había involucrado un número que pertenece a Estados Unidos, específicamente a Chicago, y que con este número pues se dieron las órdenes para la ejecución del acto, ¿no? Entonces fue justamente esta evidencia o este elemento que tiene la Fiscalía, que ayer fue refutado por el abogado en este caso de Carlos A., quien dijo que se había irrespetado la cadena de custodia de este celular y pues cuestionó su validez en el proceso, pero finalmente la jueza no desestimó estas acusaciones y pues dio paso a que la diligencia continúe. Y otro elemento importante que tiene la Fiscalía y que me parece ayudó a sustentar la teoría fiscal fue justamente el testimonio anticipado. Recordemos que hace más de un par de meses se conoció que existía un testigo protegido en este proceso, y este testigo protegido dio un testimonio anticipado, y en ese testimonio anticipado pues hubo algunos revelaciones el día de ayer. Ayer fue la primera vez que la fiscal leyó este testimonio casi de manera completa, porque, bueno, no lo leyó completo porque dijo que había partes de este testimonio que todavía debían mantenerse reservadas porque había una investigación en curso. Es decir, entendemos que próximamente o en un tiempo vamos a observar la apertura de un nuevo proceso que tenga que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, en este testimonio, que fue un testimonio de más de 10 o entre 10 y 15 minutos que leyó ayer la fiscal, pues se vio justamente el rol que tuvo cada uno de los procesados en la actualidad y el rol de los primeros 6 detenidos. Recordemos que los primeros 6 detenidos que la policía los fueron asesinados en la cárcel, ¿no? Exactamente, ellos fueron asesinados en la cárcel en octubre del año pasado, es decir, un poco más de 2 meses de haber sido detenidos. Y estas personas, que eran todas de nacionalidad colombiana, pues formaron parte de un grupo, según el testimonio, que finalmente dio o completó una intención que ya se estaba fraguando desde meses antes. Lo que dice el testigo es que ya un primer grupo intentó asesinar a Fernando Villavicencio cuando él estuvo en Santo Domingo, pero este grupo que digamos estaba liderado por otro personaje o sea, no pudo concretar este delito. Y dentro de la organización, pues hubo otro líder, digamos, que en este caso fue Carlos A., quien
sí trajo su nuevo grupo, dice él, ¿no? O sea, él y su banda, que se entiende que vendrían a ser los 6 colombianos, y que de hecho ahí los menciona como más avesados o como eh, más dispuestos, digamos, porque el testigo protegido, quien había sido convocado, había sido, digamos, eh, sí, convocado a ser parte de este hecho, del testigo protegido, decía en su relato que él no quería hacerlo, ¿sí? Que cuando se enteró que era un político, que él dijo que no quería meterse en este hecho, el testigo protegido, de lo que se entiende una persona dedicada al expendio de drogas en Quito. Y es esa organización a la que él pertenecía la que se involucró en este hecho, ¿no? Entonces, por eso él estuvo como muy de cerca en la planificación del asesinato de Fernando, y pues ahí se observa justamente que hubo como varias etapas para finalmente pues concretar lamentablemente este delito. Bueno, y en este desarrollo de la audiencia evaluatoria y preparación del juicio, también se relató, Susana, el tema de lo que se encontró: armas, municiones, granadas dentro de la investigación, y también este número proveniente de Estados Unidos que nos decía Susana, que era usado por quien se presume fue el que dio la orden desde la cárcel de la Tacunga. Sí, pues efectivamente entre las evidencias que encontraron fue justamente armamento pesado. Ayer la fiscal contó que en los allanamientos que hicieron, pues en uno de los vehículos que estaban parqueados afuera de una de las casas que ellos intervinieron, encontraron una maleta con este tipo de armamento, incluso hasta con granadas. Eso demuestra pues la capacidad eh, económica, sí, porque pues acceder a este tipo de armamento no es poca cosa, y también pues toda la disponibilidad que tenían de armamento. Ayer el testigo protegido dijo que efectivamente el armamento les llegaron de Riobamba, eh, y este fue enviado por otro líder. Es decir, hubo varias personas en el rango de liderazgo que estuvieron involucradas, ¿no? Y uno, pues, el procesado, Carlos A., es uno de ellos. Se entiende que hubo más personas relacionadas, pero hasta el momento la Fiscalía ha identificado plenamente a 14 personas. Una de 8 de ellas, digamos, ya están fallecidas, 7 fueron asesinadas en la cárcel, en la penitenciaría y en la cárcel del Inca, y una persona más, y la persona que cayó el mismo día de los hechos, ¿no? Que fue herida por la seguridad de Fernando. Entonces, en total estamos hablando de 14 personas plenamente identificadas, pero el testimonio del testigo anticipado, valga la redundancia, da cuenta de pues, la participación de más personas. Susana, y en el testimonio que hemos leído, eh, el, la cabecilla de este hecho, que estaba en la cárcel, Carlos A., tuvo su papel de dirección desde la cárcel, y el papel de Laura C., quien vio toda la logística, cómo prepararon este asesinato, cómo organizaron. Incluso la víspera se dijo que hubo una reunión en una ciudadela del sur. Sí, sí, sí. Ayer la fiscal contó pues justamente cómo se dio la planificación. Las personas que ahora están siendo procesadas, básicamente, ellas participaron en la logística del hecho, ¿no? Hay que pues mencionar que los que cometieron el acto material, es decir, el asesinato, pues ya fueron asesinados en las cárceles que ya mencionamos. Y el grupo que ahora está procesado, sobreviviente de alguna manera, son aquellos que estuvieron en la planificación y en la logística del evento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Laura, que es una de las procesadas,
y que se le ha señalado también como una de las cabecillas de la banda, en este caso de los Lobos, que está involucrado en este asesinato. Ella estuvo a cargo de conseguir las camisetas y las gorras relacionadas o con el logotipo o con los colores de la campaña de Fernando Villavicencio, porque hay que recordar que pues esto ocurrió durante lamentablemente al final de un mitin que tuvo Fernando en el colegio en el Coliseo del Colegio Anderson. Y otro detalle interesante de ayer que se conoció es que otra de las mujeres involucradas estuvo dentro del meeting, ¿sí? Y fue la persona que indicó a la banda, a este grupo delictivo, el momento que el candidato ya salía de ese meeting, ¿no? Es decir, Entonces, estuvieron en plena conexión, diciéndoles los momentos, los instantes que salía Fernando para que se activen los sicarios. sí, efectivamente, este fue el papel que se le asignó a una de las procesadas, justamente pues informar, entiendo, por teléfono, informar a las personas que iban a cometer el delito que Fernando estaba por salir o estaba saliendo en ese momento del meeting, ¿no? Entonces esto incluso lo corrobora el testigo protegido. Y lo que me llama la atención también es pues la edad de los procesados, ¿no? La mayoría tiene entre 20 y 25 años. Y las dos mujeres que están siendo procesadas pues tienen entre 20 y 21 años. Entonces, ¿Todas nacionales o también extranjeros, colombianos? en el grupo que está ahorita siendo procesado son nacionales la mayoría. Claro, no así con los que fallecieron, o el Sí. mismo día que fue en la unidad de flagrancia, o luego en octubre en la cárcel. Ahora, Susana, estamos hablando de esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que entiendo continúa en las próximas horas, ¿no? Efectivamente, hoy a las 10 de la mañana continuará Ya. esta diligencia. Digamos, en este segundo día de la audiencia, van a participar los abogados de las defensas, eh, interviniendo o refutando pues los elementos que ayer presentó la fiscal, como digo, durante casi 5 horas, donde mencionó chats, donde mencionó pues las pericias a los teléfonos, el testimonio del testigo protegido y de otros informes y demás elementos que han conformado, que son parte de la investigación y que han ayudado a sustentar la teoría fiscal. Susana, ahora hemos hablado dentro de esta audiencia de los autores materiales. ¿Cuándo aparecerán los autores intelectuales? Porque de esto se viene reclamando. Quizás los financistas de este asesinato. ¿Habrá otro proceso o simplemente el testigo protegido que se habló en su momento ha contribuido para develar a los autores intelectuales de este asesinato? Sí, bueno, un detalle que casi olvido mencionar es que en el testimonio del testigo protegido da cuenta de qué es lo que ofrecieron al grupo que estuvo involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Es decir, se entiende que hubo un pago posiblemente, pero lo más importante, bueno, el testigo no dio un monto, o tal vez sí, pero esa parte la fiscal no lo reveló. Pero lo que sí les habían ofrecido era, ellos dicen textualmente, les habían ofrecido, y nosotros pues publicamos el día de hoy esta nota con ese eje. Si hacen este trabajo tienen derecho a medio quito y al dominio de las cárceles. Es decir, se entiende que cuando hablan de tienen derecho a medio quito, pues se entiende que tienen derecho a distintas actividades delictivas. Recordemos que esta banda se la venía investigando justamente por el expendio de droga en la capital. Entonces, como entregarles un territorio para que puedan seguir
haciendo y cometiendo este tipo de delitos. Y por otro lado, pues el tema de las cárceles también, ¿no? Se pone como, se entrega un dominio, es como que nuevamente se reitera esta idea que ya hemos conocido y hemos hecho el seguimiento periodísticamente de que pues las cárceles efectivamente no están en el control del Estado en ese momento y se ofrecía, ¿no? El dominio de las cárceles como parte de lo que de las cosas que les ofrecían en caso de cometer y cumplir este delito, ¿no? Y sobre cuándo vamos a tener la posibilidad de conocer quiénes son los autores intelectuales, pues ya la fiscal dijo justamente en ese momento del testimonio protegido que había otra investigación en curso, otra investigación que está siendo reservada, entonces entiende que va a haber un nuevo proceso relacionado con este caso y pues como todos, el país espera que este hecho no quede impune y que se llegue hasta pues a determinar a todos los autores, incluidos los intelectuales, y pues será la fiscalía quien tendrá esa potestad y esa responsabilidad, ¿no? De cumplir con con ese sentir y sobre todo con la familia de Fernando Villavicencio. Por testimonio del periodista investigador también reconocido Cristian Zurita, él decía que se estimó que se ofreció $200,000 para pagar a esto. Ahora, cuando nos relata Susana Morán, dentro de esta audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio, les ofrecen entregar medio Quito, es decir, esto es como un estado dentro de otro estado. Ustedes controlan medio Quito, ustedes controlan las cárceles, dando la impresión de que ellos controlan casi el país, o al menos Quito, estos grupos delincuenciales, estas bandas. Sí, esa fue como la parte más sorprendente e impactante, digamos, y es algo que no se conocía hasta el momento, pues tener un poco más de detalles de que les habían ofrecido a cambio de cometer este delito. Y creo que fue, pues, da cuenta, ¿no? De cómo ellos están, digamos, se organizan territorialmente y tienen la posibilidad e incluso se sienten dueños de ciertos territorios porque evidentemente son organizaciones que tienen ya un alcance nacional. En el caso de los Lobos hemos visto su expansión en los últimos años y que pues han entrado justamente por esa expansión y han entrado en conflictos con otras bandas también, pues, que han sido muy peligrosas y que han sido que han cometido muchos delitos, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, el testimonio de ayer da cuenta de este como reparto, ¿no? Que se hacen de los territorios y es increíble. Y en cuanto a los datos, ¿cuánto habrá contribuido el testigo protegido? Muchos de los datos, por cierto, se han manejado de manera reservada. Pues de lo que se conoció ayer es un testimonio clave, sí, es el que permite justamente, pues, un poco ubicar los roles de cada una de las personas que participaron en esto. Él da detalles de cómo se hizo la preparación, sí, de cómo se recorrió un día previo el lugar donde iba a producirse el mitin de Fernando, y pues se entiende que esta persona incluso era pareja de ahora de una de las procesadas, de Laura, ¿no? Entonces, él cuenta que según él estuvo todo el tiempo en desacuerdo, o sea, él no quería entrar a este trabajo como lo menciona, y que pues finalmente lo habían amenazado de muerte, eh, y o sea, es decir, una persona que estuvo dentro de esas negociaciones. Él contó las reuniones que hubo un día antes, justamente en el sur de la ciudad, que llegaron varios autos, algunos de ellos de alta gama, y que
pues ahí estuvieron los sicarios que finalmente participaron en el hecho. Es decir, Susana, esto fue muy bien planificado, con todos los insumos, la logística, las armas, las gorras, la identificación, que incluso estuvieron dentro del Coliseo mientras hablaba Fernando Villavicencio. Sí, sí, ayer quedó muy claro que este hecho criminal eh, fue, tuvo una planificación de varios meses, como mencionaba, pues hubo un primer intento cuando él estuvo en Santo Domingo y ahí no sé, digamos que los que estuvieron encargados de ir a Santo Domingo, pues no cumplieron con su delito y pues el testigo es muy claro en eso y es por eso que llaman a otro grupo que se entiende que vienen a ser los colombianos y que estaban relacionados con ahora el procesado Carlos A. y que son este grupo, digamos, más avesado, el que finalmente pues comete el hecho, ¿no? Y, y sí, lamentablemente, pues al menos se han identificado a 14 personas que participaron plenamente en el hecho, entre los planificadores y las personas que ejecutaron. Pero pues si hay una investigación reservada, que ayer la fiscal mencionó, efectivamente hay más personas involucradas. Y ese otro proceso seguirá a su marcha la investigación reservada a penal. Sí, sí entiendo que está en marcha y justamente pues por eso ayer la fiscal no contó partes del testimonio porque entiendo que esas partes están siendo investigadas y prefieren mantenerlo en reserva obviamente hasta que ya completen la investigación y puedan anunciar posiblemente nuevos detenidos o nuevos procesados. Susana, ¿cuánto ha costado en tiempo el instalar esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio? Porque ha habido dilatorias en esto. Se logró instalarlo y continuará. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva para avanzar recién con la evaluación y preparación del juicio? Sí, pues hubo como tres incidentes, tres postergaciones de esta audiencia a pedido de la defensa y pues una de las estrategias que hemos visto no solo en este, sino en otros casos para dilatar audiencias, sobre todo de tan alto perfil o de casos tan sensibles como son estos, pues básicamente cambiar de abogados y pues el procesado argumenta que para no quedar en la defensión tienen que tener su abogado de cabecera o abogado de confianza y pues estos cambios hacen que finalmente se vaya dilatando, ¿no? Y por eso en este último llamado, en esta última convocatoria, la jueza fue muy firme y dijo que si es que los abogados no se presentan de los procesados, pues va a actuar la Defensoría Pública, los defensores públicos y se va a instalar la audiencia y así efectivamente se hizo. De hecho, ayer la jueza comentó que porque estaban en un momento del día, por lo largo de la audiencia, estaban viendo la posibilidad si era instalarla el día de mañana, o sea, es decir, el día de hoy, suspenderla a eso de las 3 de la tarde. Eh, pero los abogados, uno de ellos pues no podía y demás, y por eso volvieron a instalar el día de ayer hasta las 7 de la noche, donde ya definitivamente se clausuró ese día y se llamó para el día de hoy. Y la jueza mencionó que ella no podía llamar otros días porque ella había pedido como permiso para no estar en la judicatura y pues obviamente si ella ha sido la jueza del caso desde el inicio, no puede recaer en otro juez. Entonces tenía que darse en estas fechas y efectivamente ya se está concretando. Susana, ¿y cómo ha visto la actuación de la fiscal Ana Hidalgo y también de la jueza Irene Pérez? ¿Cómo están cumpliendo su papel? Bueno, creo que a mí no me compete cuestionar o comentar la actuación fiscal, sino más bien relatar los hechos, que es el trabajo que hacemos los periodistas. Pero lo que puedo decir es que en términos generales, las investigaciones, bueno, hay que recordar que los procesados
un primer grupo de procesados se los detuvo a pocas horas del hecho y después hubo otro grupo de vinculados al mes de los hechos, ¿no? Las 7 personas que hoy que están siendo, fueron vinculados 7, pero pues uno de ellos ya fue asesinado en octubre pasado, entonces quedan solo 6 de este grupo y los otros 6 primeros fueron pues asesinados. Se ha visto con todos estos incidentes, sí, me parece que es un proceso que demuestra que al ser un caso de tan alto perfil, de ser el asesinato de un candidato presidencial, que es un hecho inédito en Ecuador y por supuesto lamentable, hace que la presión mediática, la presión de la opinión pública, pues sea muy fuerte y que la Fiscalía haya avanzado rápido en las investigaciones. Tal vez pudimos ver esto, el llamamiento a juicio, pues mucho más antes, si no hubiese sido por estos incidentes provocados por la defensa de los procesados. Pero en términos generales, en Ecuador, la justicia es mucho más lenta. Sí, yo he visto casos también de otro tipo y se toman mucho más tiempo en llegar a la audiencia preparatoria de juicio. Así que digamos que este proceso ha sido mucho más rápido, pero lo ha sido justamente por la presión, no solamente nacional, sino también internacional, porque hay que recordar que Estados Unidos también ha ofrecido una gran recompensa para la persona que pueda dar datos sobre los autores intelectuales en el crimen de Fernando Villavicencio. Entonces, la justicia, creo yo, ha actuado más rápidamente que en otros casos, evidentemente. Bien, como siempre, muchas gracias. Un gusto dialogar, saber esa tarea rigurosa profesional que cumple Susana Morán hoy en Plan B. Susana, muy amable por darnos estas informaciones muy importantes de algo que no puede quedar en impunidad. Ojalá, dentro del debido proceso y con derecho a la defensa, termine no solo con la identificación de los autores mediatos, como se ha establecido la acusación de la fiscal, sino también los autores intelectuales del vil asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto del año anterior. Susana Morán, en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Susana. Gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto estar siempre aquí. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos con 3 invitados, asambleístas Rafael Dávila, Jorge Peñafiel e Inés Alarcón, para hablar precisamente sobre los desafíos en la tarea legislativa y de fiscalización que se tiene en la legislatura ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas?